Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendición es tener una nueva oportunidad de poder compartir una vez más el Evangelio. Este día llegamos a la última enseñanza en el primer viaje de Pablo. Y hemos aprendido por medio de cada una de estas enseñanzas que reflejadas en el capítulo 13 y capítulo 14 de Hechos, el precio alto que se pagó por llevar el Evangelio. Fue un precio muy alto, porque expusieron sus vidas, sus familias, y se dedicaron por completo. ¿Qué cosas habrán pasado por la mente tanto de Pablo como de Bernabé cuando también empezaron a enfrentarse a peligros? Y tal vez pensar en algún momento, no vamos a regresar o no vamos a llegar donde los hermanos, o este va a ser nuestro fin. Y fíjese que el último tema es algo muy, muy, muy bonito, muy precioso, y es cobrar ánimo, el deber entre los creyentes. Cobrar ánimo. Cuando leemos Hechos 14, del 21 al 28, Hechos 14, del 21 al 28, vamos a leerlo y después oramos, del 21 al 28. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, donde en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Pero oiga lo que dice el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Los discípulos acababan de ver a Pablo siendo apedreado. Y Pablo se levantó para animarlos. Hermanos, no os preocupéis. Predicar el Evangelio vale la pena. Esto es el precio alto que se paga. Tal vez usted ha sido menospreciado o rechazado por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por los compañeros de escuela, universidad, etc. Definitivamente que el poder de Dios tenía que darle fuerza a Pablo, un hombre común como nosotros, pero imagínese, después de ser apedreado, le rodean los discípulos, él se levanta y vuelve a entrar a la ciudad. Imagínese qué valor. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos estar pasando dificultades? Pero también, ¿cuántos de nuestros hermanos pueden pasar dificultades? Entonces, el cobrar ánimo es un deber para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque aquel que ha puesto su mano en el arado no mire para atrás. Y versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiera levantar para interrumpir, para interferir. Amén y amén. Y confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Fíjese que el término permanecer en la fe probablemente signifique más que simplemente creer en Jesús. Porque muchos creyeron al Señor. Muchos han recibido al Señor, pero no han permanecido en la fe. Sino que lo recibieron porque en ese momento había una dificultad en sus vidas
un problema y eso los hizo acercarse al Señor y en el momento lo tomaron, pero no hubo un permanecer. Entonces, lo que Pablo aquí se está tratando de referir es a permanecer en las creencias y las doctrinas de la fe cristiana. Solo hay una doctrina y es la doctrina del Señor, la palabra. Hay muchas interpretaciones, pero la verdad es una. La verdad es esa palabra que está allí, que se establece, que permanece, que se defiende sola, porque es la palabra de Dios. Lo que el hombre ha hecho es hacer interpretaciones, porque es una palabra. Ahora, no me estoy metiendo con ninguna denominación, no. Pero muchas veces se nos olvida que es la palabra, que lo que debemos de hacer es permanecer a lo que la palabra de Dios dice. Debemos de recordar que también es probable que Pablo haya escrito las creencias básicas para las iglesias que él había establecido. Les tuvo que haber dejado, ¿verdad?, escritos, porque es difícil imaginar que él no les haya dejado escrito la voluntad de Dios. Parte de eso son las epístolas paulinas que usted y yo ahora compartimos y tenemos en la palabra del Señor. En aquel tiempo se ocupaba plumas y pergaminos, como ocurría por general, y de seguro no los dejó inválidos, ¿qué palabra utilizar? No los dejó a la suerte de ellos con lo que él les dijo. Porque ¿quién de nosotros puede retener? Bueno, hay gente que es capaz, sí, hay gente que es superdotada, pero en mi caso, difícilmente, hermano, yo me puedo acordar de todo si es que no anoté algo. Entonces, para que no confiar en esas mentes y para que alguno no interpretara de una manera y otro interpretara de otro, me imagino yo que dejó escrito, ¿verdad?, asuntos tan importantes como las creencias básicas del cristianismo, como la doctrina del Señor. Es casi seguro que él escribió las doctrinas para la iglesia de Colosas. Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Amén. Y que se refiere a un grupo de doctrinas cuando le escribió a Timoteo, y esto está en 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Entonces, el término la fe, es decir, enseñar las creencias y doctrinas básicas de la palabra de Dios, es decir, sus escrituras, le dice a todos, al ministro, al creyente o al discípulo, cuál es su tarea. Exhortar a los hermanos. En el caso de los ministros, exhortar a la iglesia. Exhortar a los creyentes a continuar, a perseverar y a permanecer firmes en la fe, en las creencias básicas de la fe. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Qué importante es cobrar ánimos en nuestra vida, permanecer en la fe.
Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Permanecer y creer a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo no vamos a ser engañados? Teniendo conocimiento de la palabra. Me recuerdo que hace muchos años a mucha gente se le engañó diciéndole: usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquello. Y mucha gente pues cayó en el engaño. Ahora, la pregunta es: ¿por qué la gente cae en el engaño? Porque en ningún momento van y consultan lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre en las enseñanzas, cuando son de estudio, le digo: por favor, tenga su Biblia a la mano. Lea conmigo. No se confíe de lo que yo estoy leyendo. No, lea conmigo. Y lo que usted tiene, corrobórelo con lo que yo estoy diciendo. Entonces, muchas veces perdemos el ánimo porque nos hace falta conocimiento. Pero el ánimo también se da cuando estamos entre los hermanos, cuando compartimos. Ahora, ¿qué se hizo para exhortar a que no perdieran la fe, a que no perdieran ese ánimo? Hubo una ordenación, Hechos 14:23. Hechos 14:23. Estos días, estas enseñanzas las hemos repetido, estos versículos, perdón, los hemos repetido en estas últimas 3 enseñanzas, pero es porque el tema del precio alto por predicar el evangelio se divide en 3 tareas para los creyentes. La primera tarea, que la vimos hace 2 miércoles, predicar el evangelio, hacer discípulos. El miércoles pasado, el fortalecimiento de la iglesia. Y ahora, con esta tarea que cerramos el primer viaje de Pablo, es cobrar ánimo entre los creyentes. Si yo un día me siento débil, cansado, que he perdido fuerza, entonces los hermanos que son discípulos, que tienen conocimiento, que tienen una madurez, van a ayudarme a mí en ese momento de flaqueza. Hechos 14:23. Y oiga, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Estos ancianos tenían que tener un conocimiento, una entrega, un compromiso, pero también oraron, ayunaron y fueron encomendados al Señor en quien habían creído. ¿Qué es esto de establecieron u ordenaron ancianos? Es decir, designaron, eligieron. No fue a cualquiera: mire, ¿quién quiere ser anciano? Levante la mano. No. Sino que allá en Tito está muy claro lo que le dice Pablo: que sean irreprensibles, marido de una sola mujer, que sus hijos sean creyentes y que no sean un problema. Entonces, es designar o elegir. Y la palabra se utiliza para referirse a la selección por parte de Dios como por parte de los hombres. Podemos ver 2 ejemplos. Hechos 10:41. Hechos 10:41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y también 2 de Corintios 8, 18 y 19. 2 de Corintios 8, 18 y 19. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Quiere decir que a este que ministraba la alabanza no era uno que se andaba promoviendo o andaba vendiendo o llegaba a cantar a las iglesias para pedir ofrenda. En mi país decimos: no mandaron a alguien para que hiciera su agosto. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, y que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, también recuerde allá en Hechos 6, 3 al 6, que los 7 diáconos fueron escogidos por la iglesia
primeramente, y luego comisionado por los apóstoles. Los apóstoles les ordenaron o les impusieron las manos. Ahora, cobrar ánimo es tener una vida entregada al Señor, ser comisionado, ser seleccionado, elegido. El que es discípulo fortalece a la iglesia. El que es discípulo cobra ánimo a pesar de las dificultades. Y es un deber de todo creyente. Es muy probable que Pablo y Bernabé hayan seguido el mismo plan, ¿verdad? Lo que leímos, o yo creo que no lo hemos leído. Tito 1:5. Lo leímos en la enseñanza anterior. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué es cobrar ánimo? Corregir lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Hermanos, cuando hay una corrección en la iglesia, eso es cobrar ánimo. Pero cuando vemos que dentro de la iglesia cada quien hace lo que quiere y hay una anarquía, se pierden los ánimos. Ya no se le halla el sentido de servir porque hay discusiones, disensiones, pleitos, celos, envidias. Pero al no ver eso, sino que al corregirlo, hay un ánimo. Necesitamos cobrar ánimo. Oiga el 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Qué bendiciones cuando el pastor en una iglesia es irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Aquel ministro que no le agrega ni le quita, sino que predica las instrucciones básicas de la fe, la doctrina del Señor, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de las... etcétera. Mire, aquí empieza a dar, ¿verdad? Un montón de cosas que se dan. Entonces, cobrar ánimo es también lo que se comparte, lo que se predica, lo que se corrige dentro de la iglesia. Volvamos otra vez. Tito 1:5. Por esta causa te dejé para que corrigiesen lo deficiente. Habían estado problemas, estaba perdiendo el ánimo. Entonces, cobrar ánimo no solo es, hermanos, ¿cuántos estamos aquí? ¿Quién vive? Creemos, el Señor. No, es corregir. Eso es cobrar ánimo. Y eso fortalece a la iglesia. Entonces, debemos de recordar siempre que los obispos o los ministros eran escogidos primero por el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 20:28 y 13:2. Ahora, hay algo muy importante que podemos destacar, que la ordenación o la selección de obispos y ministros implica 3 pasos muy significativos. La ordenación implica la propia selección. Ahora, yo quiero ir un poco más allá. Porque estamos hablando aquí de que sí, hermano, estamos hablando de ministros, ¿verdad? Y entonces alguno puede decir, no, pero es que mire, yo nunca voy a ser ministro. No, pero, ok. Pero en el área que usted está dando lo mejor para que cuando llegue el tiempo de las promociones, bueno, yo hablo de tiempo de promociones es muchas veces alguien por alguna razón, por edad, por salud, porque se movió de una ciudad, porque se fue para otro país, etcétera. Alguna persona que tiene un liderazgo, se necesita que alguien cubra, se necesita un nuevo líder. Y muchas veces nosotros no nos acordamos de los tiempos de las promociones. Porque ¿quién es el que selecciona, el que escoge? Si en un ministerio se deja guiar por el Señor, ¿quién cree que va a ser el Señor que elija? Perdón, ¿quién cree que va a ser el que elija? Es el Señor, el Espíritu Santo.
Así como el Señor elige para que alguien sea pastor, también el Señor elige para aquel que sea un ujier, para que sea un servidor dentro de la iglesia, para que sea un maestro de escuela bíblica, para alguien que va a ministrar la alabanza, para aquel ujier o aquel servidor que va a estar en la puerta y le dé la bienvenida a los hermanos. Porque para hasta eso se necesita gente que sea eficiente, irreprensible, con conocimiento, lleno del Señor. La ordenación también implica orar y ayunar. Escoger y ser escogido como ministro, como un servidor, es un asunto serio. Tanto así que la oración necesita ir acompañada de ayuno. ¿Qué cosas hay? ¿Qué precio se paga? Alejarse de muchas cosas. Y el ministro que va a seleccionar a alguien debe permitir que sea el Señor el que le permita elegir, ordenar a alguien, establecer a alguien en un privilegio. ¿Por qué? Porque hay que proteger y salvaguardar el ministerio tanto de falsos maestros como de falsos hermanos. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor y queremos dar lo mejor y vemos que en la iglesia hay gente que es diligente, Dios mío, déjeme buscar, quiero ver si aquí está una palabra. Hay una palabra que me llama mucho la atención. Deme un segundo. Deme un segundo. Ay, hermanos, perdone. Pero en el hecho de que el Señor que vea en nosotros no solo a otra palabra como para decir a aquella persona que es irreprensible, que lo llena todo, pues. A eso me quería centrar. Ahora, y la ordenación implica encomendar el ministro, como también el servidor al Señor, porque la palabra encomendar significa confiar, depositar, poner al cuidado del Señor. Nosotros creemos en el Señor Jesús, que es el dueño y soberano de todas las cosas. Por tanto, si la iglesia, tanto con los ministros, con los ancianos, han orado y han sido guiados por el Señor para establecer a alguien, pueden encomendar tanto a alguien para que vaya a predicar como ministro, como un evangelista, como un servidor, como un líder, etcétera. Y así poder tener la seguridad de que el Señor guardará el ministerio, que no se le está entregando el ministerio a alguien o una responsabilidad a alguien que no reúne las cualidades, no a un neófito. ¿Por qué razón? Porque se van a presentar estorbos y problemas. Y entonces aquel que ha sido encomendado para hacer la buena obra, preparados para toda buena obra. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que debemos de estar preparados para toda buena obra. Y toda buena obra es todo lo que constituye dentro del ministerio. El que está dirigiendo la alabanza no es más que aquel hermano o aquella hermana que está acomodando a las personas o recibiéndolas.
No es más ni es menos el que está en escuela bíblica, como aquel que puede estar en el parqueo indicándole a los hermanos dónde se deben de parquear bien. Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando todos somos discípulos, sin importar en qué área estamos, fortalecemos a la iglesia, pero también cobramos ánimo. Y muchas veces a nosotros, si somos servidores dentro de la iglesia, se nos olvida que somos servidores. ¿Para quién? Para el pueblo que viene. El Señor nos ha escogido para ser de bendición a aquellos que vienen, no para lucirnos. Porque van a haber dificultades. El Señor lo dijo allá en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. ¿Van a levantarse? Sí, nos ha dado. Puede ser que alguien que venga a la iglesia, alguien que visite, venga con un temperamento, con una actitud, que tener dominio propio. Entonces, ¿estamos siendo discípulos? ¿Nos estamos convirtiendo en discípulos? ¿Nos estamos volviendo competentes para la obra del Señor? Porque al ser competentes para la obra del Señor, hay ánimo entre nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder reunirnos! Y qué bendición es que pudimos servir al Señor y adorar juntos y recibir de su palabra y de su ministración. Y que si hubo alguna necesidad podemos orar entre nosotros, etcétera. Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El cobrar ánimo no es andar juzgando a los demás. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? Oiga, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando somos duros, cuando somos legalistas, hermanos, espantamos a la gente. Se pierde el ánimo en la congregación. 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero ¿quién es el que le va a abundar la gracia? El que es discípulo. Y al abundar gracia, hay ánimo. Porque es la tarea de todos los creyentes. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en Jesucristo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces se nos olvida que somos llamados a servirle al pueblo del Señor, a servirnos entre nosotros mismos. Si cuando hay problemas, imagínense, en el hogar, ¿cuántos llegan tarde para no ir a escuchar todos los problemas? Pero cuando las cosas están bien en su hogar, cada uno está desesperado por llegar temprano, por compartir. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estamos dentro de un ministerio, estamos sirviendo. Entonces que valga esto de que el Señor nos ha tenido por fiel. Y Judas 1:24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero. ¿Y cómo regresan? Con gozo. Pero habían sido expulsados, habían sido apedreados, habían sido perseguidos, habían sido confrontados. Pero todo esto quedaba a un lado al ver lo que Dios había hecho. ¿Cuántos de nosotros perdemos el ánimo porque vemos todo aquello malo, pero no vemos todo lo que Dios ha hecho? Cuando regresan a la iglesia en Antioquía, venían alegres. Cualquiera podía haber dicho, pero miren todos los que le pasó, pero traían ánimo y la iglesia central cobró ánimo. Y los que escucharon allí, que muchos de ellos probablemente habían ofrendado para que se hicieran estos viajes misioneros, vieron que lo que ellos habían dado había valido la pena. Cobraron ánimos. Entonces, en el versículo 28, y aquí vamos finalizando la enseñanza, y vamos finalizando el primer viaje misionero de Pablo. Yo espero que haya sido de edificación para todos nosotros. Si usted ha visto todas las enseñanzas, si no, ahí están, están ahí tanto en Facebook como en YouTube. Y en YouTube está una lista de reproducción o un playlist para que usted pueda escuchar de la primera a la última en un orden, ¿verdad? Pero oiga lo que dice, 14:28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Por qué pasaron un tiempo ahí? Cobrando ánimo. ¿Usted cree que siguieron predicando, siguieron compartiendo, escuchando, alimentando, adorando a Dios, cobrando ánimo, cobrando fuerzas para salir otra vez a seguir predicando? Y dice que estuvieron allí con los discípulos. ¿Qué se quedaron haciendo? Ministrando a los creyentes. Termino con esto. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, cuando nos reunimos en la iglesia, saludemos a todos los hermanos. No, pero es que ese hermano me mira mal. Vaya y salúdelo, Dios le bendiga, pero hágalo con alegría. Tal vez lo que el otro hermano necesita para cobrar ánimo es un deber tanto suyo como mío. No llegue a decirle, vaya, apareció. No, dígale, hermano, me hacía falta verlo. ¿Está bien? ¿Hay algo en que le pueda ayudar? Me alegro de verlo otra vez. Qué bendición es poder compartir con usted. Seamos discípulos, porque el discípulo tiene conocimiento, el discípulo tiene madurez. Hagamos bien a todos. ¿Cómo es posible que muchas veces somos mejores con los de afuera que con los de la iglesia, con nuestros hermanos, que compartimos ese mismo Salvador? Tenemos más amistad con los inconversos que con los hermanos de nuestra iglesia. Porque, oiga, Gálatas, lo que dice Pablo, hagamos bien a todos, pero especifica, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo reprendió porque habían disensiones, celos, contiendas en medio. ¿Cómo es posible que pase esto?
Entonces, aquí finalizamos toda la enseñanza, pero también finalizamos un subtema que es el precio alto por pagar por predicar el evangelio. Humillarnos, porque muchas veces es necesario humillarnos. Hay gente dentro de la iglesia que tal vez nos ha tratado mal. Perdonemos, es un precio alto. Hemos estudiado estas últimas 3 enseñanzas, las 3 tareas. Predicar y hacer discípulos. ¿Somos discípulos? Fortalecer a las iglesias. Podemos fortalecer a nuestra iglesia si somos discípulos. Cobrar ánimo con nuestros hermanos. Vamos a hacer esta función, como dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, si somos discípulos. Porque el Señor dijo, id y predicad, id y haced discípulos. Entonces hemos aprendido qué es ser un discípulo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. No importa en el lugar, en el país, en la región, no importa la edad, no importa no, eso no tiene nada que ver. La condición socioeconómica, no, nada. En la familia de Cristo todos somos iguales. Nadie es más ni nadie es menos. Pero hagamos la diferencia en nuestras iglesias. Comportémonos como discípulos. Y entonces vamos a fortalecer a nuestra iglesia y vamos a cobrar ánimo a nuestros hermanos, mayormente con los de la familia de la fe. Amén. Padre, muchas gracias porque nos has permitido una vez más aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu amor y tu fidelidad, como hasta el día de hoy, Señor, se renueven cada día en nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.